Buenas noches, estimados participantes. En el día de hoy estaremos hablando de la práctica del ciclo contable del módulo número 3 de su curso auxiliar de contabilidad. Estaremos explicando de manera detallada cada una de las transacciones que de una manera u otra vamos a desarrollar. Y para eso vamos a proceder a explicar eh, a compartir la práctica que vamos a desarrollar. Aquí tenemos la carpeta donde tenemos la práctica, como ustedes pueden ver, y en la misma, aquí tenemos muy bien la práctica que vamos a desarrollar. Lo primero es que antes de nosotros desarrollar lo que son o registrar lo que son las transacciones comerciales que se realizan en una empresa, es importante tomar en cuenta lo que tenemos de frente, que es el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas, que es básicamente la pieza principal de una empresa para que se puedan entonces registrar las cuentas contables. Cabe destacar que para nosotros hablar de las transacciones que vamos a registrar más adelante, es importante mencionar qué es la contabilidad. La contabilidad es la ciencia, arte o técnica que se encarga de llevar un control a través de los libros, de, de los libros contables que existen en una empresa, registrando las operaciones diarias que se realizan de manera cronológica, con el principal objetivo de suministrar informaciones a los estados financieros para la toma de decisiones y futuro de la empresa y así cumplir con los principios de generalmente aceptados que aún se mantienen vigentes. Y partiendo de eso, entonces vamos a definir cuál es, qué es el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas, como bien ustedes pueden ver ahí, es un documento que agrupa todas las cuentas contables de una empresa. Las cuentas se organizan por grupos y se le asigna un número o código para poder identificarlas. Los números o códigos se colocarán según el orden y la posición de las cuentas. Antes de continuar, es importante destacar de que cada empresa realiza los libros de contabilidad, deben de tener un encabezado que parte desde, vamos a suponer aquí, un encabezado que parte desde la, desde el nombre de la empresa, el nombre del documento, en la fecha y en la fecha y, y valores. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, vamos a explicar cómo se compone el catálogo de cuentas. Como bien dice ahí, el catálogo de cuentas se va a hacer de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Si una empresa es pequeña, no va a tener un catálogo de cuentas grande porque la empresa es muy pequeña. Si una empresa es grande, va a tener un catálogo de cuentas grande. Es como suponer una casa, vamos a suponer que se realizan 2 o 3 transacciones diarias, pues de acuerdo a las transacciones que se realizan, es que se van a ir agregando las cuentas. Si vamos a suponer un mercado, en el mercado, eh, un mercado pequeño, ah, como el mercado es pequeño, obviamente que la demanda del producto es bajita, entonces las cuentas que se van a crear van a ser pequeñas. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, una empresa grande o un mercado grande,
pues entonces van a utilizar varias cuentas, porque si, por ejemplo, en el mercado pequeño tú vas a vender los productos necesarios, ¿cuáles son? Yuca, batata, pero si es un mercado grande donde tiene una alta demanda, pues tú vas a tener todos los víveres y cada víver representa un número de cuentas, porque si tú vas al supermercado a comprar cualquier producto, ese producto tiene un código y ese código es el que se le asigna al producto para identificar el movimiento que va teniendo el producto, en este caso la entrada y la salida. Si ese producto no tiene un código, pues no hay forma de que ese producto se te venda porque no existe en el inventario de la empresa. Eso es como cuando tú eres ya, cuando te declaran, o sea, cuando tú naces, para tú tener un código en un país, para tú poder identificarte en un país, te asignan un número de acta de nacimiento que después se convierte en tu número de cédula y así sucesivamente. Explicado esto, la contabilidad en una empresa está representado en cinco grandes cuentas. Cinco, perdón, cinco más una serían seis. Seis grandes cuentas que son activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Esas seis cuentas representan la contabilidad de una empresa. O sea, dentro de esas seis cuentas podemos ver todo lo que pasa en una empresa a nivel contable. Ahora bien, la contabilidad de una empresa, cabe destacar, se clasifica en dos grupos. Uno es, según su naturaleza, que son estas dos que están aquí. La voy a ir subrayando para poder identificarla. Una es, según su naturaleza, que son cuentas reales. ¿Qué quiere decir cuentas reales? Quiere decir que permanece abierta durante vida útil tenga una empresa y que su balance siempre se mantiene abierto. Por tal razón, la, estas cuentas representan la situación real de una empresa. O sea, estas cuentas son las cuentas contables más importantes para una empresa. Y tenemos entonces las cuentas nominales, que son aquellas que representan la, eh, las cuentas de resultado de una empresa, o sea, la utilidad que tiene una empresa o la pérdida que tiene una empresa al final de un periodo determinado contable. Y estas se cierran al final de un periodo precisamente para que el balance de esas cuentas pase a las cuentas reales. Dicho esto, cabe destacar que las cuentas reales son activo, pasivo y capital, mientras que las cuentas nominales son ingresos, costos y gastos. Y te dirán, pero, ok, eso lo entendí. Entonces, ¿cómo eh, cómo se clasifica la cuenta, la cual de su origen? Cuando hablamos de origen, nos referimos directamente al libro Diario General, donde el Diario General usted encuentra el débito y el crédito, que no es más que el débito representa lo que tiene una empresa y el crédito representa la justificación o explicación. Anteriormente, antes de publicarse el libro de Fray Luca Pacioli en el 1494, existía lo que era el principio de partida simple. Simple quiere decir que registraba solamente lo que entraba, pero ya con la publicación de él deja claro de que existe el principio eh, de partida doble, que quiere decir que cuando yo doy un débito es porque doy un crédito. O sea que cuando me entra algo es porque yo tuve una salida, no fue por amor al arte. Y eso lo vamos a ver en las definiciones que vamos a dar más adelante de la cuenta. Antes de, vamos a clasificar entonces la cuenta según su origen. Dada esta explicación, podemos decir que la cuenta de origen deudor son, la voy a marcar con colores para identificarla y separarla una de la otra, para no lo vaya a confundir. La cuenta de origen deudor son activos. ¿Por qué los activos? Número uno, porque los activos representan los bienes que tiene una empresa y de acuerdo a la definición del débito, representa todo lo que tiene, pues entonces eh, activos son todos los bienes que tiene una empresa y por la naturaleza de la misma, entonces es de origen deudor porque aumenta en el lado débito.
y las cuentas disminuyen cuando no están en su origen. Eso lo vamos a ver un poquito más detallado la próxima, más adelante. Entonces, también tenemos los costos. ¿Por qué los costos? Porque los costos es el valor que yo debo de pagar o que yo percibo para yo poder producir bienes y servicios. Explico, para yo poder vender una mercancía, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Debo de comprarla. Y por esa razón es que el costo es lo que tiene una empresa. Si yo voy al supermercado, yo le pago al supermercado con dinero, pero el supermercado me da una mercancía. Y los gastos, que son los desembolsos que realiza la empresa para mantener las operaciones de la empresa. Me explico. Vamos a suponer, si usted eh, paga una luz que usted tiene la luz. Si usted no pagara la luz, pues se la cortan. O sea, porque recuerden que el débito es todo lo que tiene una empresa. Mientras que el crédito representa la explicación o justificación de lo que yo tuve en el débito. En ese sentido, queremos decir que los pasivos es la primera cuenta de origen acreedor y representa las deudas o obligaciones que tiene una empresa. En este caso, podríamos decir que si yo, vamos a suponer, si yo compro una mercancía a crédito, o sea, no lo pagué en el momento, yo tengo la mercancía, pero tengo una deuda con ese proveedor. Por esa razón, eh, al yo tener una deuda, yo estoy justificando por el medio de que yo tengo esa mercancía, pero no puedo dejar de reconocer la deuda que tengo porque si no, ¿cómo yo voy a llevar un control de la persona que le debo y a quién no y cuánto le debo? El capital este origen acreedor aumenta en el lado crédito. ¿Por qué? Porque es la explicación o justificación. Me explico. Si la señorita Lady aporta 1 millón de pesos a la empresa eh, B, pues ella tiene un aporte de 1 millón de pesos. La empresa B tiene 1 millón de pesos en el lado débito, pero tiene que registrar en el lado crédito el aporte de la señora Lady porque ella tiene que dejar claro de dónde ella tiene ese 1 millón de pesos. Y ella está diciendo que lo tiene de un aporte a capital la señorita Lady. Y por último tenemos las cuentas de ingresos. Ingreso es lo que tú percibes por la prestación de bienes o servicios. O sea, por la prestación o ventas de bienes o servicios. Eh, vamos a suponer que yo venda un celular. Yo le vendí un celular a mi hermano. Tengo una venta de celular. Esa venta de celular, yo tuve que un dinero que me pagó. Entonces, en el débito yo voy a tener registrado en mi contabilidad el efectivo en el lado débito y voy a tener registrado en el crédito la venta del celular. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que lo que tengo en el débito lo tuve por vender eh, por la venta que hice de ese celular. No puedo dejar solamente el débito porque recuerden que debo de cumplir con el principio de la partida doble. No puedo registrar el crédito porque solamente me está, o sea, yo estoy diciendo que estoy teniendo, que vendí, pero que recibí por esa venta. O sea, que la contabilidad en sentido general, ella sola se explica de una manera u otra. Si entendemos esa definición tan clara, todo lo que veamos más adelante será mucho más fácil para poder entenderlo. Y las cuentas se organizan de acuerdo a su naturaleza. Fíjense que los activos están primero, luego los pasivos, luego el capital, luego el ingreso, luego el costo y luego el gasto. Esto quiere decir que de acuerdo a su naturaleza y en contabilidad se dice de acuerdo al nivel de importancia que tenga una cuenta. Entonces, ya explicada lo que es la clasificación de la cuenta según su naturaleza, según su origen, la definición de cada uno, podemos entonces pasar a explicar cómo se estructura el catálogo de cuentas. Para nosotros poder tener un mayor entendimiento del catálogo de cuentas, nosotros lo hemos estructurado de una forma por niveles o familia. Los niveles se van a ir de manera ascendente. De manera ascendente en el sentido de que por posiciones. Quiere decir que
eh, por ejemplo, si yo eh, hablo de familia, entonces me voy a poner un ejemplo en el caso de el efectivo. Vamos a suponer, es importante tomar en cuenta que este, las cuentas que utilizamos en el diario general son la cuenta de la cuenta controles y la cuenta auxiliares. Vamos a poner en el caso del efectivo. Estamos aquí, en el caso del efectivo, eh, si lo vamos a clasificar por niveles, decimos que el uno representa el grupo de cuentas, o sea, el primer prefijo representa el grupo de cuentas. ¿Qué quiere decir? Si vamos a suponer, si estamos hablando del capital, el prefijo número 3 representa el capital. Y ya todas las cuentas, pues, son descendentes del capital. Vamos a suponer en el caso de los activos, vamos a suponer el activo representa el abuelo, mientras que la primera clasificación de los activos representa el hijo. Y el primer hijo del primer hijo de los activos representa, el efectivo representa la tercera posición. Y el bisnieto del abuelo representa las cuentas auxiliares. Desde ese punto de vista podemos decir que podemos también enumerarla por generaciones, o sea que el activo representa la primera generación, la primera clasificación representa la segunda y la tercera clasificación, o sea, la primera cuenta de la primera clasificación representa la tercera clasificación y la primera cuenta de la primera cuenta de la primera clasificación de la primera generación representa la cuenta auxiliares. O sea que los tres posiciones, los tres números, los tres dígitos van a representar las cuentas controles y los cuatro dígitos van a representar las cuentas auxiliares. Entonces, en ese sentido, eh, podríamos explicar de otra manera de que, por ejemplo, miren aquí tenemos la primera generación que son los abuelos, tenemos los activos. Y aquí tenemos la primera clasificación, que son los activos corrientes. Y aquí tenemos la primera cuenta, que es efectivo es equivalente. Y tenemos los auxiliares. Y aquí se van a ir colocando en el orden. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, eh, es importante la clasificación y la numeración, porque eso me va a ayudar a mí a llevar un control de mi contabilidad. Vamos a poner el caso de que, por ejemplo, los activos, que son los número uno, y los activos corrientes quiere decir que, por ejemplo, los activos se clasifican en dos grupos, activos corrientes y activos fijos. Fíjense que los activos fijos tienen 1.2 porque quiere decir que el uno pertenece a la primera generación del abuelo, ¿verdad? Y el 2 quiere decir que es el segundo hijo del abuelo. O sea, entonces fíjense aquí que no, si, o sea, tenemos la tercera cuenta, que sería la primera cuenta de efectivo, cuenta control, no se pone un 3. Porque si pudiéramos un 3, entonces dijéramos que es un capital. Ponemos uno diciendo que el primer uno, o sea, este que está aquí, uno diciendo que, vamos a poner un poquito más grande, uno diciendo que el uno representa el grupo de los activos, número uno, después del punto uno, o sea, la siguiente posición representa la clasificación de esos grupos, y entonces la tercera posición representa la cuenta control. Y aquí, por ejemplo, la cuarta posición representa el auxiliar. Quiere decir que el Banco Popular depende del efectivo. El efectivo depende de la cuenta, es la primera cuenta, control de los activos corrientes, y los activos corrientes es la primera clasificación de los activos. Y vamos a suponer en el caso de, por ejemplo, vamos a ver otra cuenta. Por ejemplo, miren, 1.1.2 quiere decir que esta es la segunda cuenta de la primera clasificación del grupo de activos, ¿verdad? Porque aquí varió en la tercera posición. Y así sucesivamente. Todas las que tienen tres dígitos son cuenta controles, que es lo que vamos a utilizar. Y vamos a suponer, para que no digan, bueno, pero además con los activos, vamos a ver
con los pasivos también, cómo funciona, cómo sería. Y miren aquí, pasivo quiere decir 2, quiere decir deuda, o sea, pasivo. 2.1 quiere decir la primera clasificación, pasivo corriente. .1.1 quiere decir la primera cuenta de los pasivos corrientes y los auxiliares, o sea, en este caso los proveedores. Entonces, explicada este catálogo de cuentas, vamos a proceder a explicarle entonces lo más importante en las empresas, por la cual nosotros de una manera u otra conocemos y aprendemos lo que es la contabilidad, y es para poder registrar todas las operaciones económicas que se realizan en una empresa. Porque imagínense ustedes cómo sería un mundo donde no registremos cada uno de los procesos que realiza una empresa. Al final, cómo la empresa va a poder tomar decisiones de cuánto gastó, de cuánto generó, o sea, cuánto fue su ingreso, si tiene préstamos, si tiene inversiones, si tiene deudas con proveedores, no va a llevar un control. Al final va a trabajar en base a la liquidez, sin saber también la liquidez que tiene, porque para eso se realiza procedimiento de control interno, que ustedes lo van a ver más adelante en el módulo de control interno del efectivo. Entonces, de una manera u otra, es importante cada uno de los procesos que realizamos y que vamos a aprender. Aquí estamos hablando precisamente, cuando hablamos del ciclo contable que vamos a explicar, nos referimos a del diario general hasta la balanza de comprobación, hasta este módulo. Entonces, aquí vemos las transacciones que se realizaron en febrero del 2023, la empresa Aprendiendo SRL, porque así estamos nosotros aprendiendo, y vamos a registrar estas 9 transacciones, a ver cómo se registra. Entonces, si se llevan de mí guiando cada uno de los pasos, lo van a hacer perfectamente. Entonces, aquí tenemos el diario general, que es el documento donde se registran todas eh, todas las operaciones que realiza una empresa de manera diaria. Antes de hablar de transacciones, es importante que las transacciones se asientan en el diario general a través de asientos contables. ¿Cómo son los asientos contables? Los asientos contables pueden ser simple. Simple quiere decir que doy un débito y doy un crédito. Y mixta quiere decir que doy dos débitos y doy un crédito, o viceversa. Y compuesta quiere decir que doy dos débitos y doy dos créditos. Ustedes dirán, profe, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de débito y crédito, nos referimos al registro de las transacciones, de las transacciones de las cuentas controles, no de las cuentas auxiliares. Bien, para que esa parte quede clara. Entonces, vamos a registrar la primera cuenta, la primera transacción. La primera transacción dice, el señor Solano aportó en efectivo la suma de 1 millón de pesos. El efectivo aportado fue depositado en el Banco Popular. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, primero que ponemos la fecha, el día 2, el día 2, ¿verdad? El asiento número 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dice, el señor Solano aportó la suma de 8 millones de pesos. Si dice que el señor Solano aportó la suma de 8 millones de pesos, ¿qué me está diciendo a mí? Que la empresa está recibiendo dinero. Entonces, si la empresa está recibiendo dinero, quiere decir de que en el débito yo voy a tener mi cuenta de efectivo y su equivalente. Entonces, recuerden que nosotros esto lo estamos explicando para que ustedes aprendan de manera manual, o sea, vamos a suponerlo así, en Excel, pero estas operaciones se realizan en la vida real en un software de contabilidad. Software de contabilidad
que va a ser básicamente la misma función que nosotros vamos a realizar aquí para que ustedes sepan cómo es que se realizan y de la forma que ustedes lo aprendan aquí, ustedes se visualicen trabajando ya en una empresa. Entonces, vamos a buscar a nuestra cuenta, a nuestra catálogo de cuentas, la cuenta de efectivo. ¿Por qué el catálogo de cuentas? Porque recuerden, si un producto no está registrado en la base de datos de la empresa, ese producto no puede tener ningún movimiento. Entonces, eso es lo que nosotros siempre debemos procurar, que cada cuenta que vamos a registrar en nuestro diario general es porque ya, además, en la vida real el sistema no lo va a poder permitir a ustedes registrarlo porque el sistema, usted lo registra es con un número, no es con el nombre de la cuenta, sino con un número de cuenta, o sea, número o código de cuenta. Entonces, vamos aquí. Buscamos, aquí tenemos el efectivo y ahí tenemos el efectivo. Dice que fueron 8 millones de pesos. O sea, aquí tenemos la cuenta contable de 8 millones de pesos. Y dice que fue depositado en el Banco Popular. O sea, aquí está la importancia de los auxiliares. Muchos profesores utilizan un solo auxiliar. Yo utilizo dos porque dos me da mayor claridad de poder diferenciar el débito con el crédito. Entonces, vamos aquí al catálogo de cuentas y buscamos el Banco Popular. Vemos que la primera cuenta de mi cuenta control de efectivo. Entonces, por el mismo valor, los 8 millones. Recuerden que la contabilidad, pongo un arroba para separar y voy entonces, ¿cómo fue cómo recibí ese dinero? Recibí ese dinero por aporte del señor Solano. Entonces busco aquí en capital, la cuenta control es capital social y busco la persona que aportó, porque recuerden que le decía que la contabilidad se trabaja con el principio de partida doble, o sea, cuando doy un débito, doy un crédito. Entonces, es importante que lo hagamos de esta manera porque así queda detallado y así también de una manera u otra es muy claro y explícito. Fíjense que el que ya sabe, en base a la definición que daba ahorita, que el débito es lo que yo tengo y el crédito es la justificación, ya claramente ve ahí lo que pasó, pero de igual manera a, yo voy a detallar qué pasó. O sea, ponemos un detalle abajo, porque dice nombre de la cuenta o detalle. Ah, perdón, no expliqué el encabezado. El encabezado del libro es fecha, código, nombre de cuenta o detalle, auxiliar, su auxiliar, débito y crédito. Entonces, pongo aquí un pequeño detalle para dejarlo más claro. Dice, o sea, ahí pongo, para registrar aporte el señor Solano, el dinero recibido fue depositado en el Banco Popular. Y para nosotros llevar un control automáticamente, yo registro en el diario. Entonces paso al mayor general. El mayor general es el documento que resume las cuentas, controles que se registraron en el diario general. Aquí tengo mi código de cuenta de 1.1.1 y el nombre de la cuenta efectiva. Entonces pongo la fecha que se registró, que fue el día 2, M2, del 2023, y pongo aporte del señor Solano, aporte del señor Solano. En referencia se pone el número de entrada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 100 entradas, 500 entradas, porque recuerden que las entradas de acuerdo a los asientos, y de repente tú no sabes dónde fue, eh, dónde está la transacción que tú quieres ver. Entonces, mientras mayor claridad, es mucho mejor porque la contabilidad es muy objetiva. Y este mayor convencional, diferente a la cuenta T, este mayor convencional
automáticamente, como si fuera un estado de cuenta, automáticamente tú tienes una entrada o salida de dinero, se te actualiza tu balance. En este caso, el balance se me va a actualizar en el lado débito, o sea, se me va a sumar porque ahí es donde la cuenta, o sea, porque ahí la cuenta está en su origen. En el lado crédito sería si la cuenta tuviera en origen contrario. Entonces, ponemos aquí 8 millones de pesos y miren cómo automáticamente se sumó. Entonces, vamos a nuestra balanza de comprobación y en nuestra balanza de comprobación ponemos aquí eh, el código de la cuenta, ¿verdad? Que proviene del mayor general en ese mismo orden y ponemos en débito esta cuenta de origen deudor, su balance. Fíjense cómo yo pongo aquí siempre una diferencia para saber si voy teniendo diferencia o si voy cuadrando. Entonces me hace falta algo, registrar la cuenta de capital social. Entonces buscamos aquí. Las cuentas en el mayor general están organizadas de acuerdo a su naturaleza. O sea, tú me puedes poner una cuenta, por ejemplo, eh, de capital por encima de una cuenta con un prefijo número uno de activo. Entonces vamos a buscar la cuenta de inversiones. Si no está aquí, de hecho, vamos a eliminar esto de aquí para tener un mayor control. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, como no tenemos otra cuenta, quiere decir que esta es la cuenta que nosotros tenemos que le sigue después de esa. Capital social. Y ponemos la misma descripción que está aquí. Lo único que el monto va a estar en el lado crédito. Vamos a balance de comprobación aquí y ponemos el balance de la cuenta y ponemos entonces en el lado crédito y fíjense cómo mi balanza va cuadrando. Si lo hacen así, lo más apreciado para un contador, no sé lo que han ya anteriormente han escuchado a un familiar o algo, es que le cuadre. Eso no tiene precio. Entonces, procuren hacerlo siempre de esta manera para que su práctica al final le cuadre sin ningún problema. Entonces seguimos con el asiento, ponemos aquí, vamos a suponer que ya esta se hizo. Entonces seguimos con la número 2. Y dice, se compró mercancía a crédito a Casa del Portal por 1.150.000. La fecha que se registró en el diario es 05 del mes 2, 2023, el asiento número 2. Se compró mercancía a crédito. ¿Qué pasó aquí? O sea, aquí yo estoy afectando mi cuenta de compras, ¿verdad? Porque yo estoy comprando, busco dónde está la compra. Si estoy comprando es porque me está entrando mercancía, entonces eso es un costo. Aquí está la costo y busco compra de mercancía. Compra de mercancía y si fuera pantalones, ropa o algo, yo especificaría, pero como además dice mercancía,
yo le pongo el balance por 1.150.000 en el débito. Si por ejemplo en vez de decir mercancía dijera pantalones, yo le pusiera pantalones para especificarlo. Pero como dice mercancía, le pongo mercancía, pongo la ropa para dividirlo. Y si yo voy a comprar una mercancía y no pago en el momento que tengo, una deuda, o sea, una cuenta por pagar. Entonces voy aquí a mi catálogo de cuentas y busco dónde está la cuenta por pagar. Voy a los pasivos, si es por pagarle un pasivo, voy al número 2 y la voy buscando hasta que la encuentro. Número 2, ¿a quién es que hay que pagar? A casa del portal, ¿verdad? Busco la auxiliar, casa del portal. Imagínense, si en la casa del portal no tuviera, yo agregara 1.1.1.10 y pusiera el nombre de casa del portal. Porque este catálogo fue hecho para fines didácticos, o sea, prácticos. O sea, que pueda ser sujeto a, usted lo puede modificar de acuerdo a las necesidades. Entonces pongo aquí para registrar, compra a crédito a casa el portal. O sea, ahí está. Si hubiera sido una condición pagada en 15 días o lo que sea, yo se lo pongo ahí también. Voy a mi mayor y veo que la cuenta, por ejemplo, la cuenta 5, que es el primer débito, va debajo de la cuenta, va debajo de la cuenta de capital porque es la número 5 y esta es el capital número 3. Entonces pongo aquí, día 5 del mes 2, compra a crédito al señor Solano. Pongo este detalle, esta referencia, es para tener más o menos una idea de qué fue lo que pasó aquí. Recuerden que si, por ejemplo, a ustedes le pasan un movimiento, ya ustedes ven qué ocurrió más o menos. Fue una compra. Exacto. Entonces decimos esto. Aquí yo estoy usando totalmente fórmula para relacionar directamente los balances. Y así, si por ejemplo se modifica algo en el diario, se modifica mi balanza de comprobación. Vamos a suponer el sumo y resto de los créditos. Voy a mi catálogo, a mi balanza. Veo que está aquí. O sea, lo pongo debajo porque eh, el 5 va después de, ¿verdad? Que es la cuenta de costo, va después del gasto. Entonces pongo mi balance aquí. Fíjense, como tengo esa misma diferencia, entonces voy y registro mi cuenta por pagar. Veo aquí en el mayor, digo, ok, la cuenta por pagar es un pasivo. Empieza con el número 2, va debajo de, o sea, va antes de la cuenta de capital. Y pongo la misma descripción aquí. Lo único que el monto va a estar en el lado crédito, ¿verdad? Para que se cumpla el principio de partida doble. Y aquí abro un espacio diciendo que,
para poner balance de mi cuenta por pagar. Y ahí está. O sea, fíjense como todo me va cuadrando. Entonces, ahora vamos a registrar la transacción número 3. Se compró mercancía al contado por 1 millón a la Casa Mera, cuyo importe se pagó mediante cheque de Banco Popular. O sea, aquí se pagó a crédito y aquí fue al contado. Pongo la fecha, el día 6 del mes 2, el asiento 3. Si igual voy a poner si fue compra de mercancía, igual voy a poner tu asiento, porque se compró mercancía por 1 millón de pesos. Arroba, y si fue entonces efectivo, lo único que tengo es que poner esta cuenta de efectivo, porque son los mismos códigos, la misma cuenta, aquí abajo, por el mismo balance. Entonces, ya aquí pasamos a nuestro mayor. De primero se pasa, voy subrayando las cuentas, controles, porque si se me quedó una, puede hacer que mi balanza, o no puede hacer que si se queda una, la balanza no te debe de ir a cuadrar. No explicaba la balanza. La balanza es el documento que se utiliza para comprobar que lo que hiciste en el débito, lo hiciste en el crédito. O sea, es como comprobar los balances. Ustedes saben que ya en el mayor general los balances vienen resumidos, pero si te cuadran cada balance, es porque cuando diste un débito, diste un crédito. O sea, que cada papel es importante. Entonces, compra de mercancía. Aquí ponemos el día 6. Compra al contado a Casa Mera. Entrada de diario, número 3, por un valor de 1 millón. Aquí nos faltó algo. Vamos a colocar ahora que es para registrar. Compras, compra de mercancía al contado a Casa Mera. Fíjense cómo automáticamente se me autorizó mi balance. Esa es la importancia de llevar la contabilidad sistematizada y eh, de manera en orden como lo estamos haciendo. Aquí nos falta colocar, ok, esto mismo, aquí. Recuerden que esto es el principio de partida doble. Aquí. Fíjense cómo entonces ya nos va cuadrando nuestra práctica. Entonces, continuamos la transacción número 4. Se vendió mercancía al contado por 2.400.000 a la Casa San José. O sea, al contado en efectivo. El dinero fue depositado al Banco Popular. Igual, esto fue el día 8, el día 8 de febrero. El asiento es el número 4 porque estamos hablando de la transacción 4, ¿verdad?
Entonces, si se vendió mercancía al contado, tú vas a afectar tu cuenta de efectivo porque ¿qué es lo que tú estás recibiendo? Dinero, dinero por la venta de mercancía, 2.400.000. Y pongo aquí, busco la cuenta, como no la he creado, busco la cuenta en mi catálogo de cuentas aquí, la cuenta de ingreso, o sea, no había realizado ninguna venta, ingreso por venta. Y ahí pongo la cuenta también de mercancía, pues yo estoy vendiendo mercancía por el mismo valor. Entonces pongo aquí para registrar venta al contado a la Casa San José. Cobrada mediante el Banco Popular. Vamos al mayor y como lo primero está registrado el débito, pongo aquí el día 8, ¿verdad? Venta. Esto es por si alguien ve el mayor, solamente sepa qué pasó aquí. A Casa San José. Entrada de diario es de número 4, 2.400.000. Pongo esta misma definición y veo que la cuenta de venta no está creada, o sea, no existe, entonces tengo que abrir un espacio y creo esa cuenta, ese mayor. Oh, pasó un error aquí. Ah, no, es aquí que va. Ok, segundo. Ahora sí, como esta cuenta no está creada, fíjense que no va a dar diferencia. Y pasamos la cuenta tal cual. Y colocamos el balance de dicha cuenta. Y fíjense cómo va cuadrando mi ciclo contable. O sea que si yo lo dejara hasta aquí, ya tuviera mi práctica cuadrada. Entonces, continuamos con la transacción. La transacción número 5. Se vendió mercancía, crédito a Casa Rosario por 3 millones de pesos. Vamos a ver, esto lo van a hacer ustedes. El día 12 del mes 2, yo lo voy a ayudar. El asiento número 5.
Se vendió mercancía a crédito, o sea que yo no cobré ese dinero. Entonces, ¿qué voy a tener? Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar. ¿A quién? A Casa Rosario. Vamos a ver si Casa Rosario está aquí. A 3 millones de pesos. ¿Producto de qué? De una venta. Y recuerden separarlo siempre. El auxiliar se colo- en el auxiliar se coloca el monto de débito y en el subauxiliar los montos de crédito. Entonces ponemos aquí para registrar venta, crédito a Casa Rosario. O sea, aquí tenemos el detalle de que yo tengo una cuenta por cobrar porque no me pagaron a mí mismo y a través de una venta y ponemos resumen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vemos que la cuenta por cobrar no existe o no está, entonces debemos de crearla en el mismo orden que el catálogo de cuentas. Vamos a copiar esta. Entonces ponemos la fecha, el día 12 del mes 2, 2023. Ponemos aquí venta a crédito. O no, pues se supone que es una cuenta por cobrar venta. Ponemos venta a Casa Rosario. Ponemos la referencia, el número de entrada, que es la número 5. Y ponemos el balance de la cuenta por cobrar a la Casa Rosario. Vemos que tenemos, o sea, que no está creado, entonces abrimos un espacio y creamos la cuenta por cobrar. Todo en orden, señores. Si trabajamos así, créanme que se van a recordar de mí, que le va a cuadrar de una vez su práctica. Ponemos aquí el balance. Aquí está. Aquí el balance es en débito, ¿verdad? Mi cuenta por cobrar está en débito. Dando esa diferencia. Entonces eso es porque no he registrado la venta. Y aquí sí tengo que poner, por ejemplo, la venta fue a crédito. O sea, yo puedo tener venta al contado y venta a crédito. Ahí están los montos. Entonces, fíjense cómo va cuadrando eso. Entonces, continuamos con la transacción número 6. Se compró mobiliario y equipo de oficina. En este caso, si se compró mobiliario y equipo de oficina, tú no estás comprando mercancía, estás comprando un activo. Entonces, ¿cómo se registraría eso? Vamos aquí, decimos que el día 15, al número 6, buscamos la cuenta de mobiliario equipo de oficina. En algunos casos utilizan directamente esa cuenta. En el caso de nosotros, buscamos la clasificación, vemos que es activo fijo
y vemos que la cuenta control es propiedad, planta y equipo. Entonces buscamos aquí la cuenta auxiliar, que digamos mobiliario, equipo de oficina, y vemos que es maquinaria y equipo. O sea, que eso está dentro de ese grupo. Por un valor de 400.000, 400.000. En este caso, aquí dice a la surtidora de oficina. Como aquí no especifica si fue a contado o a crédito, pero sí me dice a quién se lo compró, yo la voy a ver como si fue a crédito. Cuando no dice nada, solamente que se compró, es porque quiere decir que es al contado, entonces. Entonces vamos a poner aquí la cuenta por pagar. Creo que la tengo creada aquí, sí. Esta es a la casa, la surtidora, ¿verdad? Entonces vamos a la auxiliar a ver dónde está esa cuenta, la casa surtidora. Aquí está. Y la colocamos ahí, por el mismo balance. Aquí decimos para registrar, compra de mobiliario a crédito a casa surtidora de oficina, ¿verdad? Y fíjense cómo va ese registro del mozo. Recuerden aquí siempre subrayar sus cuentas de que la registraron. ¿Cómo va entonces? Aquí, si esa cuenta no está creada, me imagino que como una cuenta de activo, va debajo de la cuenta de activo. Entonces aquí mismo es, colocamos esta cuenta, buscamos y le ponemos su número. Siempre que trabajen en orden, nunca van a tener problemas, ¿eh? Entonces aquí ponemos el día 15. Aquí se compró el mobiliario de oficina a casa surtidora de oficina. El balance aquí de propiedad, planta y equipo es de 400. Vemos que aquí en la balanza tampoco la cuenta está, pues lo que hacemos es que abrimos un espacio y también la agregamos. No se preocupe que ya casi estamos concluyendo. La idea es que ustedes queden bien claros y puedan utilizar esta grabación para fines didácticos de ustedes, de manera que puedan entender cómo es que se registra y se pasa a los libros de contabilidad las cuentas, o mejor dicho, las transacciones comerciales. Ponemos este mismo cosa aquí. Ah, el número es 6, ¿verdad? Sí, el número 6. Y ponemos este mismo detalle aquí. Ah, ¿verdad? Que fue a crédito. O sea, quiere decir que tú tienes una deuda de 400. Fíjense cómo. Oh, porque entonces es que en vez de sumarse, ahora sí. Y miren cómo va cuadrando. Entonces continuamos con las transacciones.
Estamos casi terminando. Aquí tenemos el día 18 se recibió un abono de la venta realizada a Casa Rosario. O sea, esta venta que se realizó un abono y ese abono fue depositado en el Banco Popular. Si yo realizo un abono, o sea, tengo una cuenta por cobrar con ese cliente y le estoy cobrando, ¿qué va a pasar aquí? Va a ocurrir lo que se llama un principio de contrapartida. Le vamos a dar una contrapartida. Una contrapartida, en primer lugar, vamos a registrar la fecha. Eso fue el 18, ¿verdad? El 18 del mes 2, el asiento número 7. Entonces, si yo estoy recibiendo un abono es porque yo estoy cobrando. Entonces voy a registrar mi cuenta de efectivo, recibiendo el dinero. ¿Por cuánto? Por 1.300.000. O sea, si estoy recibiendo un abono es porque estoy recibiendo dinero. Y esa cuenta por cobrar se va a disminuir y se va a colocar ¿en qué lugar? En el crédito diciendo que está fuera de su origen. ¿Y qué pasa con las cuentas que están fuera de su origen? Que disminuyen o se eliminan. Buscamos la cuenta por cobrar a la surtidora, a la Casa Rosario, miren aquí. Fíjense cómo va quedando la práctica de forma ordenada. Entonces, para registrar abono de casa, Rosario. Otra vez, Banco Popular. Pueden subrayar siempre esta cuenta. Vamos al mayor, vengo al efectivo y pongo aquí en el efectivo el día, eso fue el día 02/2023, 18. Abono de casa Rosario. Entonces pongo aquí en la entrada de diario que es ED7. Busco aquí. Fíjense cómo se va actualizando automáticamente mi balance. Y entonces aquí coloco esto mismo diciendo que, por ejemplo, la cuenta es de origen deudor porque es un activo. Entonces, cuando le doy un crédito, adivinen qué va a pasar con mi balance. Que se va a disminuir y miren cómo esa cuenta va cuadrando, esa balanza. Vamos bien, vamos bien. Ya falta poco. Entonces, aquí tenemos la siguiente transacción, que el 22 se realizó un abono a la Casa del Portal por un monto de 1.000.000 de pesos mediante cheque popular. Cuando yo tenía una cuenta por cobrar, yo o sea, realizaron un abono y yo cobré. Ahora fui yo que realicé un abono, o sea, que está diciendo que yo pagué y lo que pasó con la cuenta por cobrar va a ser ahora lo contrario con la cuenta por pagar por 1.000.000 de pesos. El día 22, ¿verdad? Entonces buscamos aquí la cuenta por pagar, se va a afectar. Aquí en casa, aquí, casa, el portal, me imaginé. O sea, fíjense que aquí está en crédito porque está en su origen.
Entonces yo la voy a colocar en débito porque se supone que yo realicé, o sea, que yo me realicé un abono por 1 millón de pesos. Míralo ahí. Entonces, si realizó un abono, ya la deuda que ellos tienen se va a pagar. Entonces, ¿qué está pasando ahí con el débito en este caso? Está diciendo que yo estoy disminuyendo mi deuda por la razón de que tuve que pagar, de que tuve que disminuir mi efectivo. Entonces, pongo siempre el detalle para dejar mayor comprensión, para registrar abono a Casa El Portal a través del Banco Popular. Siempre recuerden por allá de esta cuenta. Entonces vamos aquí, la cuenta por pagar. Busco aquí, pongo la fecha, el 22. Abono a la casa, el portal, oh, sí, el portal, ¿verdad? A la casa, el portal. ¿Cuánto fue ese abono? De 1.000 pesos. Bueno, aquí en el diario. Aquí nosotros lo hacemos pensando que tuviéramos básicamente a la entrada de diario, que era número 8, como si estuviéramos trabajando en un software de contabilidad, porque en un software de contabilidad, en realidad, es que cuando tú registras la factura, tú ofertas una entrada de diario. Esa entrada de diario automáticamente va a tu mayor y de tu mayor ya tú la puedes ver hasta tú la puedes ver hasta en tu balanza de comprobación. Mira el efectivo, cómo se pone en crédito. Y aquí está pasando que me está faltando colocar, a ver, espérense, ahora sí. Miren cómo va cuadrando eso. Entonces, nos faltaría ya. Pues entonces el asiento de esta cuenta es 9, 8, perdón. Creo que coloqué 8, ¿verdad? Entonces, seguimos y aquí tenemos, por ejemplo, se compró al contado un terreno para uso de la empresa. O sea, tú estás comprando un terreno para uso de la empresa. ¿Qué cuenta voy a afectarle? Primero la fecha, ¿verdad? De 25, 25 y era 109. ¿Qué cuenta voy a afectar? Propiedad, planta y equipo, porque es un terreno. Voy aquí en mi catálogo de cuentas, busco la propiedad, planta y equipo. Aquí está la cuenta y precisamente el terreno, que es el primer activo. ¿Por cuánto fue ese terreno? Por 4 millones de pesos. Mucho dinero. Pero imagínense un terreno que pueden construir un edificio, etcétera. Separo
Entonces, el terreno fue comprado al contado por el cheque por Banco Popular. Y pongo aquí para registrar, nuevamente, recuerden, compra de terreno al contado a través a través del Banco Popular. Recuerden aquí, estado. Entonces vamos aquí a propiedad, planta y equipo. Ponemos aquí el día 26, 25, 2023. Pongo aquí compra de terreno para que se sepa qué es lo que estoy comprando. Entrada diario, número 9, y pongo el valor de mi transacción, mi operación. Fíjense cómo yo voy a tener la diferencia. Ah, porque no se puso el balance aquí. Ahora sí, va a tener diferencia los 4 millones. Eso es porque todavía no he registrado el crédito de esa operación que fue pagada eh, en efectivo. Y ahí sí me va cuadrando, ¿ves? Sí, nos quedan dos, que son estas dos. Dice, se compró una póliza de seguro mediante cheque banco popular. En la póliza de seguro a veces algunos se confunden, porque cuando hablamos de póliza nos referimos a un activo. ¿Por qué? Porque tú estás pagando un seguro por un año y recuerde que el principio de lo delegado establece que se registre el hecho generador cuando ocurre. O sea, si yo, por ejemplo, compro un mueble y el mueble, no, si yo pago una casa por un año, yo no voy a registrar esa casa por un año como gasto de una vez, porque yo no he vivido. Y si yo me quiero ir en 6 meses o 5 meses, entonces yo registro gasto pagado por adelantado, o sea, como un activo, un seguro pagado por adelantado contra la cuenta de efectivo, sea al contado, sea crédito. Y ya luego, cuando por ejemplo pasan los meses, es que yo voy a registrando el gasto de ese seguro. Le voy a poner un ejemplo. Pero el registro sería de esta manera, fíjense. Cuenta de gasto pagado por adelantado, el auxiliar seguro pagado por adelantado, con, o sea, su monto, 1.200.000, sería efectivo, equivalente efectivo, sería Banco Popular. O sea, porque se pagó mediante Banco Popular. Vamos a registrar. Esa cuenta no está, por ende la voy a crear. Veo que la cuenta es 1.1. Ok, entonces va aquí arriba. Ponemos aquí entonces, eso fue el 28, ¿verdad? Ah, fue el 26. Ponemos aquí compra de seguro, porque yo puedo comprar seguro, patente, renta, etcétera. Y pongo el número 10 del asiento. Pongo el monto,
Seguro se compró mediante cheque, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, para que se entienda mejor, y le voy a explicar cómo sería, bueno, le explico más adelante lo de la cuenta T. Vamos a suponer que yo tengo, si ese es mi asiento eh, cuando yo registro la cuenta de activo. O sea, cuando yo voy a registrar la cuenta de gasto, yo pongo gasto de seguro. O sea, yo pondría aquí, pondría gasto de seguro en débito, ¿verdad? Porque estoy registrando el gasto. Vamos a suponer si son, por ejemplo, 1.200.000 cada mes, el gasto sería de 100.000 pesos, serían 2 meses, vamos a suponer, hasta el mes de febrero, el mes de abril, ¿verdad? Marzo, abril. Sería entonces 200.000 pesos, ¿ves? 200.000 contra, contra la cuenta de gasto pagado por adelantado, o sea, rebajando esa cuenta de gasto por los 200. Al final, si ustedes restan la cuenta de gasto, lo que usted registró inicial en el débito, menos el crédito que le dio, o sea, su cuenta va a tener de gasto ya 1.000.000, 1.000.000 de pesos. O sea, de esa manera es que nosotros, por eso registramos gasto pagado por adelantado y no lo registramos como gasto de por sí, porque todavía yo no lo he consumido. Finalmente, tenemos la última práctica que es, o sea, la última transacción que es, se pagaron los gastos mediante cheque, de sueldo, comisiones y publicidad. Fíjense aquí en el diario, gasto general administrativo por su monto total, las cuentas, su código, asiento número 11, la fecha, las cuentas auxiliares, contra efectivo y su equivalente y el Banco Popular. Entonces vamos a registrar eso en el diario. La cuenta de gasto no está creada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Crearla. Y pongo aquí el 28, aquí para registrar pago, pongo aquí pago de sueldo, comisión y publicidad. Para el diario número 11, por el monto que está aquí. Entonces, esa cuenta no está registrada en mi balance. Porque me falta algo. 1.200.000. La cuenta de gasto pagado por adelantado no está registrada. No. Entonces, ustedes ven por lo importante de llevar un control, porque ya ahí se me había quedado ese. Y ahora sí. Ahora va a cuadrar. Entonces me falta esta de gasto. Y eso es lo que me da. Entonces, aquí me falta registrar. Bueno, eso mismo.
la misma definición. Y pongo el movimiento, ¿verdad? Cuando se efectuó, no, es en crédito. Y fíjense cómo es importante que recuerden que cada cuenta de esto es una, o sea, cada mayor es una hoja, por eso tenemos que numerarla ahora en el orden que corresponde. No se numeran ahorita para para no perder tiempo y llevar un orden. Hoja número 4, hoja número 5, hoja número 6. Cada cuenta tiene una hoja. Hoja número 7, 8, 9. Exacto. Ahí está. Entonces, fíjense cómo quedó mi balanza cuadrada. ¿Por qué? Porque yo lo fui haciendo. Ahora, ¿por qué es importante relacionar un libro con otro? Miren, si yo agarro y digo aquí, por ejemplo, que me equivoqué y eran 500,000. Fíjense cómo automáticamente cambió el balance, el pago, y miren cómo cambió aquí el monto, y miren aquí también cómo cambió. O sea, 1 millón, y miren aquí cómo cuadró. Si le doy para atrás, 750, fíjense que el monto se quedó. O sea, me cuadra, pero no me cuadro bien los montos. Entonces, es importante sincronizar los libros y llevar un control tanto del diario como el mayor como la balanza. Aquí vimos el catálogo de cuentas, que es el documento donde de manera de resumen, donde registra todas las cuentas contables con sus códigos. Aquí tenemos las transacciones, que son las operaciones que realizan las empresas. Esta pusimos esta práctica en modo de ejemplo. Y aquí tenemos el diario general, que es donde se registran las transacciones comerciales a través de un asiento contable diariamente de forma cronológica. Cronológica quiere decir que si se compró mercancía el día 5 y se realizó un capital el día 2, yo no puedo registrar el día 5 del primero de la compra que el aporte a capital, porque el capital fue primero. Y luego de ahí, entonces, esas cuentas controles que ustedes ven que están en amarillo, pasan al mayor convencional. El mayor convencional, anteriormente utilizaban, o algunos profesores lo utilizan, yo no la uso, utilizan la cuenta T. Yo les voy a explicar cómo es para que ustedes sepan, pero yo se lo explico de esta forma porque así es que ustedes lo van a ver en las empresas. Y se supone que yo tengo que explicarle a lo que usted vaya a ver, no explicárselo para que ustedes simplemente sepan, sino para que ustedes lo vayan a trabajar. Imagínense, esta es la cuenta de. Era un poquito cómodo, pero así yo creo que sí él está mucho más moderno y así es que lo van a ver en la empresa. Esta es la cuenta de efectivo. Entonces lo que hacían era que por ejemplo, todos los montos del lado débito lo colocaban aquí y los montos del lado crédito lo colocaban aquí. O sea, al final, eh, sumaban los montos del lado débito y crédito. Así como se ve ahí, el lado débito y crédito, y la diferencia se colocaba en el monto mayor, y es lo mismo. Pero aquí es mucho más fácil, mucho más detallado, mucho mejor, y yo prefiero que me lo hagan así. Hasta aquí hemos explicado el ciclo contable desde el diario general a la balanza de comprobación. Espero que esta explicación le haya servido de mucho a ustedes y que puedan repetirla a las veces que sea necesaria con el objetivo de que ustedes aprendan cómo realizar el registro de los asientos contables en el diario general y pasarlo al mayor y luego a la balanza de comprobación. Para mí ha sido, como siempre, más que un privilegio poder tener la oportunidad de explicarle el ciclo contable hasta la balanza de comprobación y nos vemos en la próxima
eh, clase, cuando estaremos explicando ya los asientos de ajuste, la balanza de comprobación ajustada y los estados financieros. Cabe destacar que en el diario ustedes tienen, en el catálogo de cuentas, ustedes tienen una cuenta que se llama inventario. Cuando estemos en el curso de manejador de inventario, yo le voy a explicar dónde registramos, de acuerdo al sistema que utiliza la empresa, en la parte de las compras y la venta, la cuenta de inventario. Así que muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos.